Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, hoy una nueva clase, ya casi estamos promediando la materia y traemos un tema que es muy nuevo, que es la economía naranja. Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver entonces economía naranja, que ahora nos va a contar bien la profesora de dónde proviene y por qué estamos con este tipo de clases hoy. Perfecto. La economía naranja es un concepto muy actual, muy moderno, que es el que nos viene a presentar el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene programas especiales para la gente que trabaja y hace la economía naranja. Hoy vamos a ver, entonces, qué es la economía naranja, cuáles son sus actores, quiénes lo comprenden y lo componen, y cómo, o más o menos cómo se compone el ecosistema de la economía naranja. Bueno, luego vamos a tener un bonus track que es de los más emblemáticos actores, doblemente actores, también cirqueros de la economía naranja, que es que, profe. Y es el Circo du Soleil, soy un fanático del Circo du Soleil. Claro, exactamente. Bien, Bueno, comenzamos. vamos. Bueno, ¿qué es la economía naranja, profe? El término economía naranja lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y se refiere al grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos. Luego vamos a ver qué es un servicio cultural y qué es un servicio creativo. Son dos cosas diferentes, muy similares, pero diferentes. A través de los años, diferentes organizaciones a nivel mundial utilizaron conceptos que varían un poquito, pero las diversas definiciones pueden identificar tres elementos en común, que son, primero, el reconocimiento de que además de su valor social identitario, la creatividad, el arte y la cultura pueden ser fundamentos de bienes y actividades también económicamente productivas, son parte de la economía mundial, el Bien, 5% del PBI del mundo. bien. Esto es El una punto parte 2. importante, perdón, es una parte importante para resaltar porque es la economía con origen en la creación, en la creatividad, en las raíces y en la cultura. Y dato muy interesante que está tirando la profe, 5% del PBI en la economía mundial participa en la economía naranja. Segundo, todos estos valores tienen relación con los derechos de propiedad intelectual. Se pueden registrar y se pueden cobrar los derechos de autor, sobre todo Bien, los derechos de autor. Eso es muy importante porque el banco trabaja un departamento muy grande de esto con los derechos de autor de todos los artistas del mundo que están registrando sus obras y que pueden vivir de su trabajo. Bien, acá es importante, no solamente en lo que es el término de economía naranja, sino es muy importante en todo lo que signifique en tecnología, en todo lo que signifique investigación, transferencia tecnológica, trabajar siempre con el tema de derechos, patentes, es muy importante, es un tema que no está desarrollado en Argentina. Perfecto. Y tercero, es también muy importante para lo que es la economía naranja, el papel que estas actividades culturales y de industrias creativas tienen en las cadenas de valor que transforman esas ideas en productos. Por ejemplo, una persona que hace un diseño de un auto es una persona creativa, pero ese auto va a pasar a la industria masiva y se va a convertir en un producto. Entonces es parte de una industria de producto, como es la moda, como es el diseño de interiores, cosas que antes no estaban en los valores culturales. Bueno, La muchos se van a pregunta, preguntar, ¿por profe, qué? ¿por qué naranja? ¿Por qué Esa es la naranja? pregunta. Bueno, acá está muy bien explicado, profe. La verdad que esta explicación a mí me cierra. Adelante. ¿Y por qué naranja? Porque a lo largo de la historia el color naranja tuvo que ver con muchas culturas que la asociaron con la creatividad y con las artes. Por ejemplo, en Egipto se utilizaba ese polvo hermosísimo que está ahí en la foto que se llamaba rejalgar, que es un mineral
de tonos rojizos y anaranjados para crear figuras decorativas en las tumbas de los faraones, era casi sagrado. Después también en Grecia se representaba al dios Dionisio, patrón del vino y del teatro, vistiendo naranja. Así que es un color que es muy creativo, resalta mucho, es muy vibrante y está asociado a la creatividad, a la productividad, a todo lo que tiene que ver con la vibración alegre. Bien, bien. Es interesante la raíz, que no solamente para identificar esta economía, justamente está muy emparentada con lo que es la creatividad del conocimiento, ¿no? En Grecia, en Egipto, realmente cunas verdaderas de la cultura y de la civilización. Exacto. Profe, es muy difícil definir la economía naranja. Hay muchos conceptos, pero donde menos hay conceptos y consenso general es en cuanto a qué sectores se incluyen en ella, ni tampoco cómo se puede hacer para contabilizarla, porque es muy difícil contabilizarla. Igual hay métodos, de Hay medición. métodos, hay un trabajo hecho donde se ha hecho una especie de censo, pero es difícil, es muy difícil. Entonces se piensa que la actividad va mucho más allá de esos valores que hemos dado, y porque hay muchas economías y muchas actividades informales. Exacto, por ejemplo, tenemos un recital en un mega estadio, un supergrupo internacional, pero abajo del recital hay venta de camisetas, hay venta de remeras, hay venta de objetos, hay reproducciones, hay obras de arte de los artistas, hay un montón de economía que es totalmente informal, hay gente que los transporta, y todo eso no se contabiliza todavía. Exacto. Bueno, es muy difícil decir también qué actividades lo componen. Algunas tienen la industria del software o la gastronomía como parte, otros no. En la definición que utilizan en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se basan en el grado de intensidad de la creatividad en una actividad específica. En eso se basan. ¿Cuánto tiene de creatividad esa intensidad, esa actividad? Perfecto. Por ejemplo, no todo software es creativo. El software de la contabilidad, para llegar a una contabilidad, no es lo más creativo del mundo, no, pero sí es muy creativa la industria de videojuegos, por ejemplo. Así que entra y no entra. Bueno, acá es muy importante, ahora se está discutiendo una nueva ley en la Argentina que es la ley del conocimiento, y hay una gran exportación de conocimientos en el término de creación de software, de videojuegos en la Argentina, importantísima, que no está medida. Exacto. Bueno, acá tenemos el ejemplo de la industria automotriz, que dice, sería el caso de la industria automotriz, aunque nadie en principio incluiría a la industria automotriz en la economía naranja. Sin embargo, como tiene un gran capital de diseño, una gran cantidad de diseño, tiene un gran aporte de economía naranja. Exactamente. Mire, a mí me tocó ver en Francia, en una visita académica y de gestión, fui a la ciudad del conocimiento, en Saint-Étienne, y ahí me sorprendió enormemente en la universidad que tienen una carrera que es ingeniería sensorial, es la única en el mundo, ingeniería sensorial. ¿Qué significa, por ejemplo, entrar a ese auto que sea el más cómodo del mundo, que no se escuche ni un solo ruido de afuera? Entonces es algo que es totalmente creativo, entra muchísimo la creatividad, muchísimo el diseño, y claramente esto no está asociado a la economía naranja. Ahora, que tiene un componente de creatividad y de diseño enorme, es así. Entonces es importante esto que se está remarcando. Tal cual. Bueno, vamos a ver entonces qué áreas comprenden la economía naranja. Puntualmente y claramente se asocian con la cultura, las tradicionales que se asocian con la cultura, como los museos, la arquitectura patrimonial o las artes gráficas, plásticas, música, hasta los festivales de teatro y recitales, el diseño,
el cine, la música o los videojuegos. Bien, bien, muy bien. Bueno, para entenderlo mejor, las vamos a clasificar en 3 áreas principales. Primero, las actividades tradicionales y artísticas. Pusimos el ejemplo de la pintura. La industria creativa, pusimos el ejemplo del cine. Y las actividades que brindan apoyo creativo a las industrias tradicionales, como el diseño de moda, el diseño automotriz, la arquitectura y demás. Le doy un ejemplo. Han tomado parte de lo que es esta industria y la han hecho jugar y la han conjugado con innovaciones tecnológicas enormes y muy grandes y muy avanzadas. Por ejemplo, el primer caso, actividades tradicionales y artísticas, científicos que estaban estudiando métodos y procedimientos para eh, operar el corazón de niños y de bebés, tenían que ponerle una malla de contención luego de la operación. Y se inspiraron y tomaron el modelo de los tejidos ancestrales de México, de México y de Bolivia, para poder diseñar esa malla que con grandes esfuerzos no se deforma. Entonces, miren qué incidencia tiene esto de la conjugación y de encontrar ejemplos que tantas veces hemos dado acá. Bueno, también, profe, habíamos visto un ejemplo que era para la NASA, para lo que eran los trajes, el diseño de los trajes espaciales, contrataron a una vestuarista de moda que hacía trajes de novia, y hizo los mejores trajes. Exactamente, exactamente, fue la que ganó en cuanto a lo que era el diseño, en cuanto a lo que era la mayor versatilidad de esos trajes, y era una diseñadora de moda. Con esto, ¿qué se dice? Lo que siempre estamos recalcando, la interdisciplinariedad de los proyectos hacen que sean mucho más fuertes, mucho más modernos también para resolver cosas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las actividades tradicionales y artísticas que dijimos en primer lugar? Vamos a ver un poquito. Son iniciativas relacionadas con la preservación y transmisión del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial de una sociedad. Por ejemplo, el teatro o los festivales culturales. Exacto. Bueno, la industria creativa está compuesta por actividades comerciales. Esto es la industria creativa, no las actividades culturales. La industria creativa está compuesta por actividades comerciales, donde el valor del producto final depende principalmente de su contenido creativo. Exacto. Y acá tenemos las artesanías, las novelas y las creaciones funcionales, donde la creatividad forma parte central de productos no culturales, que pueden ser la moda, la publicidad o el diseño de interiores. Bien. Actividades funcionales, creaciones Bien. funcionales. Profe, nosotros tenemos una experiencia interesante allá hace tiempo donde la pude conocer y pude conocer todo su despliegue, cuando la provincia de Buenos Aires tenía una propuesta que era espectacular. Me acuerdo que juntábamos 30.000 personas por fin de semana, que era el famoso tren cultural. Y en el marco de ese tren cultural se movía todos los artesanos, toda la industria del teatro, de los títeres, de los muñecos gigantes, de los espectáculos. Recuerdo que siempre llevábamos a Abel Pintos a cerrar esos eventos y mire si esto se hiciera y se contabilizara. Lamentablemente no se hizo más, pero tenemos experiencia realmente uno cuando piensa en este tipo de cosas. Exacto, profe. Usted llevaba los trenes cuando dirigía Ferrobaires. Así es. Bueno, las actividades de apoyo creativo, ¿qué son? Son aquellas actividades que son parte de la cadena de valor de otras industrias. Por ejemplo, el diseño de un auto en la industria de los automóviles, el diseño de un empaque, de un marketing en una industria de Kleenex, como vemos esta
slides, acá esta imagen, son de apoyo, Bueno, la economía naranja, queremos resaltar, desarrolla su máximo potencial cuando hay un ecosistema. Y lo vamos a ver en el final del bonus track que viene, que es muy importante que haya un ecosistema que lo regule, lo apoye, lo ayude, bueno, lo estimule. Tiene que estar el rol del Estado como impulsor de la misma. Las entidades financieras, las relaciones entre los productores de la economía naranja, tiene que haber un ecosistema creativo, porque si no solo es imposible hacer esto. Bueno, y acá llegamos a nuestra amiga Frida Kahlo. ¿Cuál es el rol del arte y los artistas en la economía naranja? Decimos que hablar de la relación entre las artes y la economía naranja siempre ha sido muy controversial. Es como que los artistas y el dinero siempre han ido un poco reñidos, pero sin embargo, hay gente que ha hecho muy buenos negocios con esto, como Miguel Ángel, Andy Warhol, Frida Kahlo, y está muy bien que así sea. Y por otro lado, existe una reticencia en el sector cultural para reconocer y destacar sus procesos económicos, como si al hacerlo los artistas estuvieran disminuyendo el valor artístico de lo que producen o bajar el misticismo que los rodea. Hay un halo de este tema dando vuelta, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, sí. Bueno, como resultado, en varias ocasiones, políticos, artistas y economistas han llegado a considerar que el arte y la cultura van por un lado y la economía es otra cosa. La cultura es un lujo que solo pueden permitirse los países ricos. Fíjense, le pusimos este ejemplo, el toro de Wall Street es un toro gigante de un artista italiano, que se encuentra en medio de Wall Street mostrando el poderío económico de su país, ¿no es cierto? Así que es un ejemplo de que hay países para los cuales no es un lujo la cultura. Pero hay ejemplos que demuestran lo contrario, como el propio Miguel Ángel, que tenía una gran compañía de artistas y lo regenteaba muy bien y lo hacía multiplicar económicamente. Y hay ejemplos en los que la economía y las artes hay que analizar y hay elementos que podemos resaltar, ¿no? La relación entre economía y arte. Sí, realmente uno cuando piensa en Miguel Ángel y en toda su obra, no sabe que él tenía una industria, tenía más de 300 personas trabajando y realmente esto significó muy, muy avanzado esa propuesta cultural que él tenía. Exacto. Bueno, vamos a ver un poquito la relación entre la economía y las artes, profe, si le parece. Un bien cultural posee dos valores, uno simbólico y otro es el valor económico, lo cual convierte el objeto artístico en una mercancía de características especiales, tiene doble mercancía. Por ejemplo, ¿cuánto vale la guitarra de Elvis Presley? Como guitarra vale una cosa, por haber sido Elvis Presley, vale millones y millones de dólares. Exactamente. Entonces, el valor simbólico es muy importante. De todas maneras, una vez producido el objeto artístico ya es parte del mercado, ya pasa a ser parte del mercado y pasa a ser una mercancía, ¿no es cierto? Algunos economistas como Keynes ya se habían referido al arte y la cultura desde una perspectiva económica, pero solo a partir de los años 60, donde aparece Andy Warhol, que acá tenemos a la famosa Marilyn Monroe de Andy Warhol de 1967, que el sector, en aquel momento, el sector se constituye como una disciplina independiente en la ciencia económica moderna, un objeto que se puede llegar a vender y a comercializar, el arte. Bueno, ¿cómo lo relacionamos? Sí. ¿Cómo empezamos a relacionar entonces todo esto, que es arte, que es cultura, que es creación, con la economía? Y sobre todo el sector artístico y cultural con el creativo, que el artístico y cultural sería un poco el patrimonio y todo lo que son los bienes simbólicos, y el creativo todo lo que son más los más actuales, ¿no es cierto? Exacto. Para decirlo un poco más sintéticamente.
En las últimas décadas hubo una extensión para incorporar no solo los bienes artísticos y culturales, sino también los creativos. Acá tenemos una cartera hecha de manera ecológica, de manera artesanal, que ya pasa a ser una industria creativa en la investigación económica. La conexión entre la creatividad, las nuevas tecnologías y los mercados laborales más flexibles han convertido la creatividad en una nueva área de actividad económica, es decir, las industrias creativas. Vamos a Muy ver un bien. poquito qué tenemos en este gráfico. Claro, más que gráfico también parece casi un mapa conceptual, como hemos estado trabajando con algunos temas. Y bueno, claramente la industria creativa está relacionada con los medios audiovisuales, nuevos medios, con el diseño, servicios creativos, con las publicaciones. ¿Qué más, profe? Tenemos las creaciones funcionales, que son los nuevos medios de comunicación masivos, el diseño de automóviles, diseño de modas, los servicios creativos, que puede ser ahí la moda, la gastronomía. Después tenemos los medios, que son los audiovisuales comunes, como la radio, como la prensa, como las revistas, como la televisión, las publicaciones de todo tipo, las artes visuales. ¿Qué dice a la derecha, profe, que me lo tapa la fotito? Artes escénicas, con artes. Perfecto, las artes visuales, las artes escénicas, y por último, los sitios culturales y la cultura tradicional. Esos son lo que compone las industrias creativas. En el próximo gráfico vamos a ver la síntesis entre industrias creativas e industrias culturales. ¿Vamos al próximo, profe? Perfecto. Acá tenemos entonces cómo se sintetizan los dos con el diseño, la literatura y publicaciones, artes visuales, patrimonio cultural, con los museos, las bibliotecas y demás, el conocimiento tradicional, los artesanos, los festivales, las artes escénicas, los audiovisuales y los servicios creativos, que es la arquitectura. Bueno, eso es muy importante porque son servicios auxiliares que no siempre uno los tiene en cuenta o los contabiliza y es muy importante, ¿no? Servicios de cultura, publicidad, arquitectura. Bueno, luego viene la media interactiva, que para mí pasa a ser algo esencial, ¿eh? La media interactiva, nosotros en su momento participamos de un proyecto para masificar el uso de los museos, cómo se podía masificar y que esté al alcance de toda la gente a través de la media interactiva, es llevar los museos a una aplicación que uno pueda entrar, a realidad virtual aumentada, bueno, y esto tiene que ver, ¿no?, con esta parte de esta nueva industria. Exactamente. Bueno, vamos a al otro slide, profe. Vamos a ver un poquito, bueno, los procesos productivos en los sectores culturales y creativos no necesariamente ocurren de la misma manera y los actores involucrados en ellos son diferentes. No es lo mismo un artesano que una persona que hace cine, o dirige cine, o edita cine. Este anillo es muy importante. Este anillo puede resaltar un poco y puede medir una actividad cuán lejos o cerca está del centro de la economía naranja. ¿Lo quiere explicar, profe? No, adelante, profe, usted es especialista. Bueno, no, por favor. Bueno, no, lo que está más cerca de la economía naranja son las artes creativas centrales, pero lo que está más cerca del centro del modelo de círculos concéntricos de Sonsby. Sonsby es un autor que distinguió 4 capas para las industrias creativas y culturales. Es muy seguido en economía naranja y dice, lo que está más lejos, más naranjita, es lo que más valor económico tiene. Y Exacto. Lo que está más cerca del centro, más en el medio, es lo que tiene menos valor económico, pero mucho más valor simbólico. Entonces,
En el centro tenemos las artes creativas, las artes escénicas, las artes visuales, la literatura. Luego, en el segundo anillo, ¿me lo puede leer, profe? Sí, Que no en el no lo segundo leo. tenemos otras industrias creativas centrales, como el caso de museos, el caso de bibliotecas, servicios de fotografía, producción de cine, servicios artísticos. Eso estaría en el segundo anillo, ¿no? Va creciendo de a poquito lo que es la actividad económica. Hay museos que realmente son verdaderos. Es más, miren, hay lugares, sitios, como por ejemplo la Fontana de Trevi en Italia, que ahora se estaban disputando en la recaudación diaria de que tiran la monedita de 1 euro, pero pasa tanta gente que pasó a ser una recaudación importantísima. Entonces se lo pelea entre el sitio de museos y la comuna de, en el caso de Roma. Así que hay cosas que también pueden estar compartiendo otros anillos. Vamos al que sigue. Industrias culturales más amplias. Medios impresos, editorial, radio, televisión, muestras cinematográficas y grabación de sonido. Bien. Y por último, las más alejadas del valor simbólico y más cerca del valor económico son las industrias relacionadas a la creatividad. La publicidad, que tiene un gran componente creativo, la arquitectura, que están haciendo cosas increíbles ahora, arquitectura ecológica, increíbles, la indumentaria y el diseño de modas. Perfecto. Bueno, acá con esto es un excelente modelo gráfico para entender, en cierta forma, los actores y la importancia desde el punto de vista de los símbolos, de ese simbolismo, o desde el punto de vista económico. Bueno, las ideas creativas se originan en el núcleo de las artes en forma de sonido, texto o de imagen. Ahí tenemos, puede ser sonido, puede ser texto, puede ser imagen, donde se concentran las industrias con un contenido cultural relativamente alto en comparación con su valor económico. Lo que decimos hoy, en el centro se concentran las que tienen el mayor valor cultural y simbólico, y ahí tenemos la pintura, la escenografía, la escenografía, los festivales de teatro y el teatro, la literatura. Bien. Mientras que las capas que van hacia afuera corresponden a sectores en los que el contenido cultural va descendiendo respecto al valor económico. La moda, la publicidad, la arquitectura. Bueno, y acá un ejemplo de lo que es Bueno, este es el caso, uno de los casos más emblemáticos de lo que es la economía naranja, que es tan emblemático, es tan importante, es modelo en todo el mundo, a punto tal de que vamos a hacer un bonus track especialmente con este tema. Seguimos entonces. Bueno,
este modelo es muy interesante de observar, en este modelo cómo el sector artístico y cultural se relaciona con el sector creativo. Entonces, el sector artístico y cultural provee los insumos para el sector creativo. Por ejemplo, para que desarrolle nuevos productos. Un actor realiza su arte dramático, su cómico, dramático, como sea, un equipo de filmación lo convierte en contenidos televisivos y se hacen masivos. Ese sería un ejemplo. Y ahora tenemos otro ejemplo que es, dice que los flujos van en ambos lados, se crea una interdependencia. Perfecto. Por ejemplo, tenemos una partitura desarrollada por un gran artista clásico que toca en el Teatro Colón. Esa partitura es grabada y vendida en una tienda de música, transmitida a través de una plataforma digital o usada como un jingle para televisión, generando ingresos al compositor y a los músicos en forma de derechos de autor y de licencias de reproducción de Sadaic. O Adi Capif, ¿no? Bien, sí, está todo un ciclo, está descrito un ciclo en cómo en cada uno de ellos va interviniendo y de ahí la aseveración que habíamos hecho. No siempre está todo medido. Bueno, a través de los años, las artes y la cultura han demostrado ser áreas en las que vale la pena invertir, no solo por su impacto en la economía, sino por su profunda capacidad de transformación social. Y esto es así en todos los ámbitos donde se trabaje. La educación, la salud con payatíteres, la educación con todo tipo de talleres creativos. Bueno, de esta manera es importante que los apoyos del sector público incorporen las particularidades del arte y la cultura y brinden confianza en ellas para asignar recursos privados, por ejemplo en la forma de capitales de riesgo, o promuevan la incubación de proyectos, colocándolos así en el centro de una estrategia de desarrollo sostenible en los países de América y el Caribe. Los estados tienen que hacer una política pública para esto. Bien, sí, tiene que haber una política pública de apoyo a todo este tipo de economía. Vamos a ver que el caso más exitoso justamente tuvo ese tipo de apoyo, tuvo la financiación que correspondía y bueno, entonces de ahí nació una gran industria. Como yo les decía, cuando tuve la oportunidad de ir a la ciudad del diseño, al famoso Matadero de Madrid, verdaderas ciudades creativas, ciudades de diseño, ciudades de pensamiento, ciudades de inspiración, pero claramente están los gobiernos detrás apoyando, generando herramientas, dando créditos, dando subsidios, dando los lugares. Entonces, esto es muy importante. En la Argentina en algún momento se empezó a trabajar con ciudades creativas, con la red de ciudades creativas. Creo que son temas interesantes para profundizarlos y continuarlos. Exacto. Bueno, profe, llegamos al final de la clase. Bien. Esperamos que hayan disfrutado de haber conocido qué es la economía naranja y cómo podemos desarrollarla en nuestras vidas y si tenemos la oportunidad de hacer una pequeña política barrial, municipal o provincial o nacional. Exactamente, este es un concepto nuevo, la primera vez que nosotros lo entregamos en nuestra materia, nos parece importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene un alto componente creativo, un alto componente de inspiración, un alto componente cultural de las raíces, entonces nos pareció adecuado poner la clase de economía naranja. Varios proyectos se pueden relacionar con este tipo de economía, así que bueno, esperamos que haya producido esto. Gracias, profe, y nos vemos en la próxima clase de el bonus track.